Capítulo 116. El polvo se asienta. Una luminiscencia argentea se desvaneció a escasa distancia de Yin Feng. En ese instante se percibió un relincho, y el previamente extraviado casco de hueso muerto surgió con lentitud, pero su testa ya había sido cegada. El corte fue suave, inquietando a la gente. Y sobre el terreno, la marca de una espada se hundió profundamente en la tierra. La cabeza del equino impactó el suelo, el inquietante fuego verde fantasmal en sus ojos se extinguió, y su anatomía se transformó en humo negro, esfumándose con la brisa. El casco de hueso muerto estaba muerto. Con solo una espada. ¿Quién poseía tal magnitud de poder en la ciudad Jinyan? ¿Quién sería capaz de aniquilar a una bestia del cuarto ciclo de la calamidad mediante un único espadazo? Yin Feng consideró una posibilidad, aunque todavía le resultaba difícil otorgarle crédito. Abrió la boca y miró hacia arriba. Había una figura blanca que ni siquiera la noche oscura podía ocultar. Los colores negro y cian flotaban, y su piel blanca y pura era como una luna brillante, con ojos que parecían brillar como estrellas. Pese a encontrarse sentada en una silla de ruedas, lucía como un hada descendiendo a la tierra, poseedora de una belleza impresionante. «Es ella de verdad», susurró Yin Feng, embargado por emociones sumamente complejas. Liu Jianli también descendió flotando a su lado, sosteniendo una caja de espadas en sus brazos, con las manos descansando tranquilamente sobre sus rodillas, con un aspecto sereno. Como si la espada anterior no hubiera sido blandida por ella. ¿Por qué has venido?, interrogó Yin Feng sumido en el estupor. Para llevarte de vuelta a la residencia Yin, declaró Liu Jianli, observándolo con un delicado perfil que hacía que la gente se sintiera en trance. Su tono de voz conservaba su nitidez, provocando que el corazón de Yin Feng se estremeciera de forma involuntaria. De acuerdo, asintió Yin Feng de manera inconsciente. La tierra vibró nuevamente. El imponente y desmesurado esqueleto de hueso blanco, tras haber sido derribado por Siseng, se puso en pie una vez más empleando un brazo óseo como soporte. Mediante un desplante de su palma de hueso, hizo añicos las construcciones de la urbe y los fragmentos pétreos salieron despedidos hacia todos lados. Al percatarse de que los escombros del tamaño de media persona estaban a punto de desplomarse sobre los ciudadanos inconscientes, la expresión de Yin Feng cambió. No obstante, aquellos restos voladores, en un parpadeo, se redujeron a arena por la intervención de una fuerza ignota. Aquel despliegue de poder era abrumador. Yin Feng observó a la beldad que lo acompañaba y no pudo evitar tragar saliva. El esqueleto de hueso blanco no está muerto. Las personas inconscientes aquí siguen en peligro. Quédate aquí para protegerlas, y yo iré a casa a pedir ayuda. Yin Feng manifestó esto y se disponía a partir. Los labios rojos de Liu Jianli se movieron ligeramente, no es necesario. Yin Feng la contempló con desconcierto. Acto seguido, la diestra de Liu Jianli acarició la delicada caja de la espada. En la superficie de la caja de la espada, antiguos patrones brillaron con un destello de luz. Crujido. Crujido. El receptáculo de la espada se abrió por ambos costados y la empuñadura emergió con lentitud. Yin Feng llegó a distinguir el sonido de montañas y ríos fluyendo, junto al tintineo del agua de manantial. Con un ademán de la mano derecha de Liu Jianli, el acero contenido en la caja voló al instante para aterrizar en su puño. En aquel momento, Yin Feng finalmente contempló la espada en toda su magnitud. El arma poseía 1 metro de longitud y 3 dedos de anchura, con un grabado azul y blanco en la hoja que evocaba el movimiento del agua. Esta espada es realmente extraordinaria. Liu Jianli aferra la espada en su mano, alzando la derecha. Una sutil luminiscencia azul se manifestó, semejante a las ondas del océano, seccionando directamente la enorme figura esquelética blanca. El fulgor de la espada atravesó aquel cuerpo colosal, y el esqueleto blanco se inmovilizó en el aire, manteniendo sus brazos óseos elevados. Siseng, quien se encontraba combatiendo contra ella, dilató sus pupilas al máximo. Ante su mirada atónita, la figura esquelética blanca se partió inesperadamente en dos. La luz azul de la espada no detuvo su curso, barrió el firmamento, rasgando las nubes tenebrosas que ocultaban la claridad lunar. Una espada que partió los cielos, atravesando la blanca luz de la luna.
El aura de la espada, similar al agua, permaneció inalterada. En la entrada del pabellón escucha la lluvia, un anciano yace en una silla de mimbre, observando la escena. Dijo tranquilamente, en la gran lista de espadas divinas Qian, hay 10 espadas divinas, y la secta Myriad posee 3 de ellas. En la montaña de la espada pesada, reina una fuerza de 1000 libras. En los 9 cielos, descendió un trueno divino y cayó un relámpago púrpura. Al precipitarse hacia el mar, el agua fría cantó. Esta espada de agua fría sin duda merece su 7º lugar en la lista de espadas divinas. Lo que causa un asombro todavía mayor en el anciano es Liu Jianli, quien ni siquiera ha alcanzado el reino de la miríada de dioses. Su maestría con la espada ya ha escalado a tal nivel. A este paso, por no hablar del reino del dios de la espada, incluso si ella atraviesa los cielos en el futuro, no me sorprenderá. El anciano echa la cabeza hacia atrás y saborea un trago de vino, con aspecto satisfecho. Contemplando a menos de 30 metros de su posición, los restos calcinados de los demonios son ininterrumpidos. Por mucho que sople el viento de la noche, no logra borrarlos. Por otra parte, el viejo Li observa el resurgir de la luna en el firmamento, con una expresión a la vez compleja y complacida. Hay gente talentosa en la gran dinastía Qian. Como resultado, un mundo próspero y saludable, inimaginable en el pasado, podría algún día hacerse realidad. Él retornó a su humilde morada, valiéndose de un bastón. Aunque su estampa parecía desolada, se mantenía erguida. Tras sus pasos, las siluetas traslúcidas de combatientes vestidos de verde se desvanecían paulatinamente, junto a los innumerables despojos de los demonios. En las proximidades de la ciudad de Jinyan, suspendido en el aire, Yao San jadeaba con dificultad, con sus vestiduras reducidas a jirones. Su brazo derecho colgaba inerte y una de sus extremidades inferiores estaba retorcida en espiral. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Rugió Yao San histéricamente. Supuso que este individuo sin rostro era, a lo sumo, una de las 36 estrellas, pero su error fue absoluto. La potencia del adversario se sitúa definitivamente al nivel de los 12 generales divinos. El hombre sin rostro no emitió respuesta alguna y ejerció presión con su diestra. Yao San fue triturado al instante por una fuerza colosal y se desplomó contra el suelo con violencia. ¡Ban! Con un estruendo ensordecedor, la superficie terrestre se fracturó inesperadamente y el cuerpo de Yao San quedó sepultado profundamente en ella. Lidiar en soledad contra un oponente tan formidable ya es grave, pero además puede percibir cómo el aura de los demonios en la urbe se extingue. Esto sobrepasa con creces sus previsiones. Es más, durante todo el enfrentamiento, ese maldito Qiangui no ha dado señales de querer intervenir. Llegados a este punto, Yao San finalmente comprende que algún enigma debe hallarse oculto en esta pequeña urbe. No obstante, ni el Buda fantasma ni Qiangui le han revelado nada. Buda fantasma. Qiangui. Yao San rechina los dientes henchido de rabia. No, seguir enredándome con él sin duda me llevará a la muerte. Debo encontrar una manera de escapar. En cuanto la noción de la huida cobró forma, ésta se volvió incontenible. No se había integrado en la organización por su poder individual, sino valiéndose de su potestad para gobernar a 100 fantasmas. Sin embargo, frente a una asimetría de poder tan absoluta, ¿de qué servía la ventaja numérica? Esa era también la causa por la cual no había conseguido acceder al núcleo de la agrupación. No tengo elección, solo puedo abandonar este cuerpo físico, sentenció Yao San con firmeza. En su torso, un hueso blanco le atravesaba el pecho. Los patrones rojos sangre de sus ojos se aferraban al hueso blanco como insectos. Entonces, bajo el amparo de los restos de su fisionomía, el hueso blanco se sumergió en el terreno y se encaminó hacia la espesura de las montañas desde el subsuelo. La verdadera naturaleza de Yao San era la de un demonio de hueso, y pretendía valerse de la técnica de mudar de piel como una cigarra para huir. ¡Bum! Justo cuando el hueso blanco acababa de emprender la partida, lo que quedaba del cuerpo se redujo a polvo. Al ver esto, Yao San suspiró aliviado. No obstante, justo cuando creía haber burlado a todos, una intención asesina lo detectó. Antes de que pudiera reaccionar,
el hueso blanco se fragmentó hasta desaparecer. La silueta sin rostro escudriñó los alrededores, ratificó la ausencia de cualquier prófugo y, en un parpadeo, se esfumó en el aire. Por otro lado, al percibir que el rastro de Yao Zhang se extinguía, Qian Yi se mantuvo impasible. El ganado y las ovejas se reúnen, los leones y los tigres caminan solos. Aquellas gélidas palabras resonaron en la estancia silenciosa y sumida en la penumbra. Capítulo 117. Convergencia. Yin Feng miró fijamente la pálida energía de la espada azul que atravesaba el cielo, mientras su asombro crecía en su corazón. Saber que Liu Jianli era poderosa era una cosa, pero verla actuar a tan corta distancia era otra. La figura esquelética capaz de enfrentarse a Zheng en batalla había alcanzado al menos el 5.º ciclo de calamidades. Pero ni siquiera una criatura tan monstruosa podría resistir una sola espada de Liu Jianli. Yin Feng estaba cada vez más convencido de que, en ese momento, Liu Jianli aspiraba al 3.er grado de las artes marciales divinas y su comprensión de la intención de la espada ya se acercaba al 5.º nivel. El reino de la miríada de dioses. ¿Qué clase de aterradora anomalía era ella? Y esta clase de anomalía también es mi esposa. Yin Feng estaba a la vez conmocionado y afortunado. Sin embargo, mientras el corazón de Yin Feng se agitaba, Liu Jianli se mantuvo tan tranquila como siempre. Soltó la empuñadura de la espada, y la espada larga azul y blanca flotó en el aire, regresando lentamente a su vaina. Crack, crack, el sonido de la vaina al cerrarse resonó de nuevo al ocultarse la espada. Liu Jianli se acomodó suavemente un mechón de cabello junto a la sien, levantó la cabeza y miró a Yin Feng. ¿Podemos volver? Paso, paso. Paso, paso. Justo cuando Yin Feng estaba a punto de responder, se oyeron pasos apresurados. Mirando en dirección al ruido, se trataba de un grupo de la residencia Yin. Además de su segundo hermano con una docena de sirvientes, Yan también trajo a Wang Su y los demás. La cabeza de carbón negro no la siguió, ya que matar al demonio de 2 cabezas podría atraer a otros demonios. La residencia y necesitaba guardias. Yan miró a los que habían caído inconscientes y frunció ligeramente el ceño antes de preguntar. Yin Feng primero ordenó a los sirvientes que se llevaran a los inconscientes y luego explicó con detalle. ¿Mataste al espejismo antiguo? Yan alzó la voz, manteniendo la cortesía, pero con una inconfundible sospecha en sus ojos, imposible de ocultar. También era una santa de la literatura, y además de 8.º grado. Entendía profundamente el poder de ataque de los daoístas de la santa de la literatura. Por no hablar de matar a una bestia demoníaca del ciclo de calamidades de 4.º nivel, incluso exagerando un poco, matar un pollo era todo un reto para una santa de la literatura de bajo grado. Efectivamente fui yo. Yin Feng levantó la cabeza con orgullo. Cuanto más dudaba la otra parte, más realizado se sentía. No digas tonterías. Yan frunció el ceño. Sé que tienes una forma de condensar al santo de la literatura en la punta de tus dedos, pero confiar solo en esa técnica para matar al espejismo antiguo no es más que una quimera. Dime la verdad, ¿qué pasó realmente? Su tono transmitía tanto ansia por saber la verdad como desdén por exponer las mentiras de Yin Feng. ¿Sabes de formaciones?, preguntó Yin Feng fingiendo misterio. ¿Formaciones?, preguntó Yan con desconcierto. Naturalmente, sé de formaciones, pero ¿qué intentas insinuar al mencionar esto? Yin Feng comenzó a embellecer y exagerar los detalles de cómo había derrotado al espejismo antiguo. La mitad de la información fue inventada por Yin Feng, y la otra mitad fue autoelogio. En resumen, el gran joven maestro Yin, confiando en su sabiduría, atrajo al espejismo antiguo a una formación y lo mató. Naturalmente, no mencionó que no le afectó la confusión del espejismo antiguo. Su habilidad divina de ojos extraños era su mayor fortaleza, y debía mantenerlo en secreto. Su segundo hermano, de pie a un lado, escuchó estas palabras y no pudo ocultar su admiración por su hermano mayor. Hermano mayor, eso es increíble. Yan miró con indiferencia a Ainan, que estaba a su lado. HMPH, un artista marcial ingenuo. Las palabras de Yin Feng sonaban impresionantes, pero aún le costaba creerlas.
Dejando de lado otros asuntos, hablemos del diagrama de formación. Quienes no lo entendían podrían pensar que, si seguían las instrucciones del libro, podrían dibujarlo fácilmente. Pero pensar así sería un gran error. Dibujar el pelaje es fácil, pero dibujar los huesos es difícil. Simplemente copiar el diagrama de formación puede parecer decente, pero no puede activar el poder de la formación. Hace muchos años, Jahn también quiso seguir el camino de las formaciones para compensar la debilidad del poder de ataque en el camino del santo de la literatura. Sin embargo, a pesar de dedicar mucho tiempo y esfuerzo, los diagramas de formación que copió nunca pudieron activarse. Una vez le preguntó a su maestro sobre este asunto, y éste guardó silencio durante un largo rato antes de responder: no tienes talento para las formaciones, no te conviene estudiarlas. Por esta afirmación, no visitó a su maestro durante casi medio año. Curiosamente, desde entonces, cada vez que iba a la biblioteca de la Gran Academia de Literatura, nunca encontraba libros sobre formaciones. Ahora, alguien afirmaba delante de ella que habían matado a un antiguo espejismo de cuarto nivel del ciclo de calamidades usando formaciones. ¿Cómo puede ella, tan orgullosa, aceptar esto? Después de todo, incluso en la vasta Gran Academia de Literatura de la Ciudad Celestial, quienes sobresalen en el Dao de la formación se cuentan con los dedos de una mano. No podía creer que el hombre que tenía delante, además de ser experto en medicina, también pudiera adentrarse en el Dao de la formación. Jahn se giró para mirar a Liu Jianli y preguntó: ¿mataste al antiguo espejismo? Conociendo bien el carácter de Liu Jianli, estaba segura de que no mentiría. Pero lo que vio fue a Liu Jianli sacudiendo ligeramente la cabeza. Jahn inclinó la cabeza en contemplación. Yin Feng, al ver esto, frunció los labios. Curioso, preguntó: ¿tanto desconfías de mí? Jahn levantó la cabeza y dijo con indiferencia: reconozco tus habilidades médicas, pero no creo que puedas realizar formaciones. ¿Por qué? Porque tu caligrafía es insoportable. Como dice el refrán, la caligrafía y la pintura tienen el mismo origen. ¿Cómo puede alguien que no sabe escribir bien representar una formación decente? Su tono era tranquilo, pero sus palabras estaban llenas de desdén. Sobre todo esos ojos, como diciendo: ni siquiera sabes mentir bien. Aparentemente reacia a seguir especulando sobre la verdad, se giró y caminó hacia Wang Su y los demás, preguntándole sobre la situación actual en la ciudad de Jinyan. Maldita sea, eso tiene sentido. Pero en su corazón, tomó una decisión en secreto. Cuando tuviera tiempo, debía practicar caligrafía. No podía permitir que la gente lo menospreciara así. Después de mucho tiempo, casi todos los demonios de la ciudad fueron erradicados. Incluso algunos rezagados escaparon de la ciudad de Jinyan al percibir el peligro. Con la ayuda del Departamento de Matanza de Demonios, Yin Feng y su grupo enviaron a todos los ciudadanos inconscientes de vuelta a casa. En este punto, el repentino caos del desfile nocturno de los 100 fantasmas había llegado a su fin. Yin Feng empujó lentamente a Liu Jianli hacia la mansión Yin, y la escena se veía muy cálida. Jahn observó la escena en silencio, con la mente confusa. En ese momento, un sirviente de la mansión Yin llegó apresuradamente, diciendo con ansiedad: aún no han encontrado al amo. Yin Feng frunció el ceño al oír esto. ¿Qué quieres decir? ¿No está mi padre en la mansión? El rostro de su hermano menor se ensombreció al explicar: cuando regresamos antes, mi padre dijo que no sabía dónde había caído su bolsa de dinero, así que se apresuró a buscarla. Mamá y yo no pudimos detenerlo a tiempo. Salimos para encontrarnos con el hermano mayor y averiguar a dónde había ido mi padre. ¿Quién hubiera pensado que había pasado tanto tiempo y aún no lo habían encontrado? Hermano mayor, ¿será que ese padre? ¡Qué tacaño! En un momento tan peligroso, le importa su bolsa de dinero. Con su pobre ser, ¿cuánto dinero podría haber en esa bolsa? Yin Feng estaba extremadamente ansioso. Tranquilo. No pienses tan mal. Ya que regresó a buscar su bolsa de dinero, debe haber seguido la ruta que tomamos nosotros. Yin Feng miró a su alrededor y vio el burdel de antes. Debido al desfile nocturno de los 100 fantasmas, el burdel estaba cerrado, con las ventanas cerradas y las luces apagadas, sumiéndolo en la oscuridad.
Usemos este burdel como punto de partida. Busquemos desde aquí hasta la mansión, expandiéndonos lentamente. Que el cielo ayude al inocente para que esté bien. Crujido. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta de madera del burdel se abrió, revelando un rostro familiar. Era su padre. Ingianan miró a sus dos hijos, e incluso a su nuera, con una expresión particularmente emocionada. Capítulo 118. Visita nocturna de dos personas. Padre. ¿Qué haces aquí? Exclamó el segundo hermano, atrayendo la atención de la multitud. El rostro de Ingianan se sonrojó y luego palideció, algo avergonzado. SHH, baja la voz, baja la voz. Infeng arqueó una ceja con una media sonrisa. La ciudad está invadida por un centenar de fantasmas, abundan los peligros, y aquí estamos, preocupados por tu seguridad. Nunca imaginamos que nuestro padre tuviera la libertad de visitar un lugar así, tan hermoso. Nos da mucha envidia. Yan y los demás lo miraron de reojo, y Liu Jianli giró ligeramente la cabeza para mirarlo. De verdad, a mi segundo hermano y a mí nos da vergüenza. Si mi madre supiera de tu visita a un burdel, ¿qué crees que pasaría? Yin Feng habló con indignación, pero en su corazón, se sintió aliviado de haberse controlado a tiempo y no haber revelado sus verdaderos pensamientos. Sintiendo las miradas escrutadoras y desdeñosas de los demás, Ingianan se defendió rápidamente, es un malentendido, todo un malentendido. Luego explicó con rudeza el motivo de su salida del burdel. Padre quiso decir que la bolsa de dinero que se le había caído cayó cerca, y cuando quiso regresar, casi se topó con demonios. Indefenso, tuvo que esconderse en el burdel. El segundo hermano extrajo los puntos clave con escepticismo. ¿Existe tal coincidencia?, preguntó Infeng con desdén. Ingianan vio que nadie le creía e intentó hacer un último esfuerzo. En ese momento, una esbelta figura vestida de púrpura se asomó del burdel. Infeng recordaba a esta chica principalmente por su amplitud de miras. La chica se movía con cautela, con aspecto algo nervioso. Temblando, preguntó, «Señor, ¿ha pasado el peligro en la ciudad?» Su padre se giró y dijo, «Debería ser mucho más seguro ahora, no se preocupe». Al oír esto, la chica suspiró aliviada, se palmeó el pecho y causó revuelo entre los hombres presentes. Al ver esto, Yan se burló, y los tres artistas marciales apartaron la mirada rápidamente. La reacción de Infeng fue un poco más lenta. Lamentaba ser un intelectual, sintiéndose un poco en desventaja en esta situación. ¿Se dio cuenta Liu Jianli? Mientras pensaba en esto, miró a la hermosa mujer en silla de ruedas, pero ella no reaccionó. Gracias a Dios, Infeng suspiró aliviado. Ya está todo bien. La chica de púrpura sonrió levemente y añadió, «Señor In, esta noche, todas las hermanas estaban asustadas. El burdel probablemente cerrará por un tiempo. Si hay alguna posibilidad, regrese y relájese con nosotros». Con esas palabras, hizo un gesto con la mano y cerró la puerta de madera. Esto, Ingianan abrió la boca, realmente sin palabras. «Padre, eres tan atrevido como siempre. Si fuera yo, no tendría el coraje». Infeng espetó, aprovechando la oportunidad para dar una buena imagen ante Liu Jianli, luego empujó la silla de ruedas y se fue. El segundo hermano dudó antes de decir, «Padre, deberías pensar en cómo explicárselo a madre cuando regreses». Wang Su y los demás intercambiaron miradas compasivas. Siendo hombres mayores, sintieron compasión en ese momento. Sin embargo, después de que Yan los mirara, su postura clara los hizo apartar la mirada y marcharse rápidamente. Fuera del burdel, solo quedaba la figura solitaria y desolada de Ingianan. La multitud regresó a la residencia In, y la segunda madre se enteró rápidamente del asunto. Cabe mencionar que esto fue informado por Infeng. El padre y la segunda madre discutieron durante un buen rato, pero nadie conocía los detalles. De algo estaba seguro Infeng, su padre volvía a dormir en la habitación de invitados. La noche era profunda, tras haber soportado la marcha nocturna de los 100 fantasmas. Aparte del personal del departamento de cazadores de demonios que patrullaba las calles, no se veían otras figuras.
Incluso los vigilantes nocturnos se saltaban sus turnos, temblando en sus camas. Cualquier movimiento fuera de la ventana inquietaba a los que estaban dentro de la casa, impidiéndoles dormir profundamente. A la entrada del pabellón escucha la lluvia, el anciano Bailey roncaba. De repente, abrió los ojos. Miró hacia el final de la calle tenuemente iluminada, donde se acercaban dos figuras. Entre ellas se encontraba un hombre de mediana edad, corpulento y de rostro delgado, con una barba bien recortada. Su cabello, una mezcla de blanco y negro, colgaba desordenado. Vestía una túnica gris con ropas abiertas y vendas negras alrededor del cuerpo bajo la ropa suelta. A su lado había un apuesto joven vestido de blanco, con una caja de madera a la espalda. Bailey preguntó, ¿cómo es que el famoso maestro del destino de la región sur tiene tiempo de venir a un lugar tan remoto? Resulta que el hombre de mediana edad y rostro delgado no es otro que Yan Zhou, quien comanda el departamento de cazadores de demonios en el territorio del sur y es conocido como el dragón celestial del sur. Al pasar por esta zona, sentí un aura inusual. Pensé que podría haber demonios causando problemas, así que decidí ocuparme de ello y estirar los músculos. Pero ahora parece innecesario, dijo Yan Zhou con una leve risa. Respondió el anciano con indiferencia. Al joven de blanco no le gustó la actitud del anciano. Frunció el ceño, giró la cabeza y resopló. Aunque conocía la identidad del anciano y no se atrevía a actuar imprudentemente, su insatisfacción era evidente. El anciano miró al joven y soltó, el ejército ha formado un gran talento en esta generación. A tan temprana edad, puedes usar la caja de la espada del soldado fantasma que lleva 100 años perdida. El joven vestido de blanco es una persona que vive lejos de casa. Su apellido es Li y su nombre de pila es Luo. Al escuchar los elogios del anciano, la insatisfacción en su corazón se desvaneció de inmediato, reemplazada por una mirada de orgullo. En la Gran Qian, ser elogiado por el anciano es un gran honor. Al ver esto, Bailey arqueó una ceja. Es una lástima que hayas nacido en la era equivocada. El mejor espadachín de esta generación es tan brillante que no se ha visto en los últimos 1000 años. En el mejor de los casos, solo podría ser el segundo. Li Luo, al escuchar esto, abrió mucho los ojos y preguntó apresuradamente, ¿quién es? El joven no cuestionó las palabras del anciano, solo preguntó por su nombre. Bailey no ocultó nada y se limitó a reír entre dientes, la hija de la familia Liu. ¿Liu Jianli? La voz de Li Luo se elevó repentinamente, pero no llegó más allá de 1 metro. Una fuerza inexplicable ya había envuelto el área, impidiendo que otros la vieran o escucharan. Li Luo, como era natural, conocía el nombre de Liu Jianli. Desde que tenía memoria, su familia lo había comparado con esta mujer con frecuencia. Si el anciano hubiera mencionado otro nombre, el joven podría no haberlo aceptado e incluso habría buscado a esa persona para competir y ver quién tenía la mejor habilidad con la espada, quién tenía el talento más fuerte. Pero Liu Jianli sí podía aceptarlo. En aquel entonces, cuando Li Luo dejó su hogar, fue a la secta de la espada miríada para un desafío. Con la caja de la espada del soldado fantasma, nadie de la generación más joven de la secta de la espada miríada podía igualar su agudeza. En ese entonces, se podía decir que poseía una gloria ilimitada. Hasta que apareció esa mujer. No desenvainó su espada. Con un solo dedo, lo derribó de la plataforma y luego se dio la vuelta con elegancia. También fue ese día que Li Luo contuvo el orgullo en su corazón, consciente de que siempre hay personas más destacadas y de que existen reinos más allá del propio. Pero ella sí ha confirmado la supremacía del cielo y la tierra, murmuró Li Luo aturdido. Capítulo 119, confirmación de la supremacía del cielo y la tierra. El proceso denominado confirmación de la supremacía del cielo y la tierra trata sobre la opresión que sufren los entes poderosos de este mundo debido a los límites de la naturaleza. Ya se trate de un ser demoníaco que intenta resistir el vigor de la tribulación de la séptima transformación o de un místico humano que intenta arribar al tercer escalafón, nadie puede evitar este formidable obstáculo. Lograr la supervivencia le otorga al individuo la capacidad de menospreciar a cualquier otra entidad bajo el firmamento.
Un fracaso conlleva, en el escenario más optimista, daños físicos severos y una caída drástica en el poder acumulado, o en el escenario más sombrío, en la muerte y la desaparición sin dejar rastro. Yan Zhou también habló, en aquel entonces, si Liu Jianli solo hubiera ascendido al tercer nivel. Probablemente habría tenido una alta probabilidad de superarlo y convertirse en la guerrera de tercer grado más joven en la historia del Gran Qian. Sin embargo, quería usar la confirmación de la supremacía del cielo y la tierra para integrar el quinto nivel de la intención de la espada en el reino de la miríada de dioses. Esto, sin duda, elevó la dificultad de su tribulación a un nivel inimaginable. En su voz se percibía un sentimiento de lástima y nostalgia, pues, de haber triunfado Liu Jianli en dicha prueba, la nación habría contado con una combatiente de élite, representando un beneficio inmenso para la humanidad. Bai Li, el anciano, se mostró indiferente, si le falta incluso esta pizca de coraje, entonces no es Liu Jianli. Además, cuando te enfrentaste a la confirmación de la supremacía del cielo y la tierra en aquel entonces, jugaste con mucha creatividad. Yan Zhou sonrió, es cierto, si sigues las reglas, serás uno más entre la multitud. Li Lu interrumpió la conversación y le preguntó al anciano, escuché que Liu Jianli fracasó en su tribulación, quedó semiparalizada y luego abandonó la secta de la espada miríada, regresando a la ciudad imperial. Incluso hay rumores de que su reino se desplomó y abandonó el camino de la espada. Si ese es el caso, ¿por qué dices que es la espadachín número 1 en 1000 años? ¿Cuál es su situación actual? Luego de los percances vividos en su antigua secta, Li Lu siempre había visto a esa mujer como su norte. Por ello, al escuchar sobre su derrota ante la tribulación, se resistía a aceptarlo y sentía una amargura interna. No obstante, las revelaciones del viejo le daban una nueva esperanza. ¿Era posible que el daño tras el fallido ascenso no fuera irreversible? Yan Zhou también fijó su atención en el anciano, dado que su reciente estancia en las fronteras del sur le había impedido seguir el rastro de la situación de la joven Liu. El anciano sonrió misteriosamente, ahora se ha convertido en la esposa de otro, y vive una vida completamente diferente a la de antes. Ah, preguntó Yan Zhou intrigado. Por otro lado, Li Lu abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿De verdad ha renunciado a la esgrima? Si no, ¿cómo podría casarse? Ante esta pregunta, el anciano Bai Li respondió vagamente, viajar con calma no siempre es bueno. A veces, si caminas demasiado rápido, te pierdes muchos paisajes. Para esa chica, una pausa momentánea es perfecta. Li Lu no pudo conformarse con esa explicación tan difusa. Justo cuando intentaba indagar más, el anciano realizó un gesto sutil hacia la nada. La realidad frente a ellos vibró como una superficie líquida, mostrando escenas del pasado reciente. Arte ilusorio inmortal, dijo Yan Zhou con indiferencia. En la proyección, un trazo de energía de espada azulado cortaba por la mitad a un colosal esqueleto óseo, disipando la bruma del cielo. Aunque el autor del ataque no aparecía, Li Lu reconoció de inmediato esa esencia acuática. Es la espada de agua fría de Liu Jianli, exclamó con entusiasmo. Chico, no ha renunciado a la esgrima. Si aún quieres alcanzarla, date prisa, comentó el anciano Bai Li. Lo tengo. Li Lu asintió con fuerza, con los ojos llenos de determinación. Yan Zhou, complacido al observar tal reacción, hizo un gesto de agradecimiento hacia el anciano. La charla prosiguió unos instantes más. Luego, Yan Zhou recordó un asunto pendiente y consultó mientras Li Lu se apartaba. Por cierto, ¿cuánto tiempo más puede reprimir esa cosa? Yan Zhou evitó nombrar directamente al objeto, pues los apelativos poseen una carga mística en este mundo y pronunciarlos podría revelar información a oídos enemigos. No queda mucho tiempo. Algunos ratones ya han captado el rastro, respondió el anciano Bai Li con indiferencia. La incursión del desfile nocturno fue demasiado repentina, era evidente que había una intención oculta detrás. Quizás se trataba de una maniobra de distracción o espionaje. El viejo le entregó un objeto a Yan Zhou, quien lo resguardó en su depósito espacial sin inspeccionarlo, sabiendo que el momento de revelarlo aún no llegaba. Al aproximarse la hora Yin, los visitantes debían partir. Si no recuerdo mal, mi viejo amigo también ha mudado a toda su familia aquí.
Es una pena que el tiempo apremie, de lo contrario, me gustaría tomar una copa con él, dijo Yan Zhou con una leve sonrisa. ¿Viejo amigo? Resopló Bai Li con desdén. Vete. Váyanse rápido, no perturben mi tranquilo sueño. El anciano movió la mano para que se marcharan de una vez. Yan Zhou se retiró con Li Luo y, tras avanzar unos pasos, ambos se esfumaron. Simultáneamente, un observador oculto en una estructura elevada desapareció en las sombras. Son todos unos descarados. El anciano Bai Li escupió y se recostó tranquilamente en la silla de mimbre. Tras el incidente de los espectros, las labores de reparación en Jinjiang continuaron sin pausas. La rutina de Infeng no experimentó grandes alteraciones. Dedicaba la mayor parte de su jornada al pabellón Escucha la lluvia, centrado en sus lecturas y en fortalecer su vínculo con la señorita Kan. En sus ratos de ocio, prestaba sus servicios como médico en el salón Bao Yi. Al cabo de 2 días, los mensajeros de Yan trajeron consigo los suministros solicitados para sanar los conductos de energía y la piedra oscura que Infeng había pedido. Durante la mañana, tras el desayuno, Yan interceptó a Infeng antes de que éste abandonara la propiedad y le entregó un mineral que desprendía un brillo oscuro. ¿Piedra de lavado negra? Infeng reconoció de inmediato esta peculiar piedra y se emocionó. Ya disponía de los componentes restantes para la formación del abismo pesado, y solo le faltaba esta pieza, inexistente en los mercados locales de Jinjiang. Con el mineral en su poder, ya podía iniciar la creación de la estructura para ayudar a Lan Ningxuan y a los otros a fortalecerse hasta alcanzar el 6º rango marcial. Lan Ningxuan, al ver esta piedra, preguntó con curiosidad, «Cuñado, ¿vas a usar esta piedra de lavado negra para forjar un arma?» Dadas las cualidades del material, suele emplearse para aumentar la resistencia de las armas durante su creación. Por este motivo, se le considera un elemento esencial en la herrería de alto nivel. Sin embargo, debido a su rareza, no es común verlo en armas ordinarias. Yan había asumido que el propósito de Infeng era meramente metalúrgico. Infeng negó con la cabeza y respondió a Lan Ningxuan, existe una formación llamada formación del abismo pesado, una especie de formación de sellado. Cuando los seres vivos entran en ella, sienten una gravedad muy superior a la habitual. Estás a solo un paso de avanzar al 6º rango de las artes marciales divinas. Con esta formación del abismo, puedes abrirte paso moderando la energía interna bajo la mayor presión. Cuñado. La mirada de Lan Ningxuan se suavizó, pensando, resulta que mi cuñado ha estado pensando en esto. Claro que el segundo hermano y Eitan Tou son iguales. Con esta formación, todos pueden dar el paso final, añadió Infeng con una sonrisa. El sentimiento cálido en el pecho de Lan Ningxuan se desvaneció de golpe. Resulta que, en el corazón de mi cuñado, no soy diferente a ellos dos. Capítulo 120, preparando la formación del abismo pesado. J.E. En el preciso instante en que Infeng proyectaba en su mente la imagen de guiar a los 3 hacia el 6º nivel de la senda marcial divina, un ruido imprevisto alcanzó sus oídos. Yan rotó el rostro manteniendo un semblante sereno, aunque en sus pupilas se traslucía un rastro de mofa bien oculto. Ella persistía en la idea de que él solo alardeaba, dudando seriamente de que poseyera el conocimiento para montar una estructura mística. Infeng contrajo los labios, con escaso interés por entrar en polémicas con ella, y se dirigió a Lan Ningxuan, ven conmigo al patio. El segundo hermano y la cabeza de carbón negro están allí. Si no ocurre nada inesperado, deberías poder atravesar el abismo pesado hoy y templar la energía de tu cuerpo. De acuerdo, joven maestro, respondió Lan Ningxuan, decidiendo confiar incondicionalmente en Infeng. El grupo se desplazó hacia la zona abierta de la mansión Yin, bajo la vigilancia constante de Yan. ¿Por qué vienes?, preguntó Infeng con curiosidad. Solo quiero ver qué pasa, respondió Yan con indiferencia. ¿Qué pasa? Tu expresión indica claramente que quieres desenmascararme en persona. Como quieras, dijo Infeng, soltando estas palabras y dando un paso al frente. Al aproximarse al corredor que daba al jardín, se toparon con Inan y Xin Zheng sumergidos en su rutina de combate.
El choque rítmico entre la fina espada y la pesada lanza generaba un eco metálico constante en el aire. Se notaba a simple vista que el progreso del segundo hermano era arrollador. Si antes estaban a la par, ahora lograba aventajar a su oponente por un margen estrecho. Infeng observó el esfuerzo reflejado en el rostro humedecido de su hermano y la tensión en los ojos del guerrero oscuro. Lan Ninzuang exclamó, el talento del segundo joven maestro es realmente extraordinario. De verdad puede suprimir a Xin Zheng. Incluso Yan, ante tal despliegue de habilidad, no pudo evitar que un destello de asombro cruzara su mirada. Es bien sabido que los efectivos del ejército, forjados en batallas reales, poseen una letalidad superior a la de cualquier artista marcial común de su mismo rango. Por eso, ver al joven dominando la situación resultaba impactante para los presentes. Aunque Infeng estaba complacido con la actuación del segundo hermano, habló con franqueza, solo están entrenando y nada más. Si fuera una pelea a muerte, el segundo hermano ciertamente no sería el oponente de Cabeza de Carbón Negro. El estilo de las tropas se basa en el intercambio letal de golpes, una disciplina donde el riesgo de muerte es constante. Aún aceptando la observación de Infeng, el grupo reconoció internamente la genialidad innata del joven. Lan Ninzuang incluso suspiró, si el segundo joven maestro se une al ejército y lucha en el campo de batalla, sus logros serán sin duda notables. Infeng meditó sobre esa posibilidad. Sabía que su hermano podría alcanzar la gloria militar y restaurar el prestigio de su linaje, pero eso implicaba el riesgo de terminar como un resto anónimo en alguna fosa común. Para él, el bienestar y la tranquilidad de su familia siempre estarían por encima de cualquier honor bélico. En cuanto al auge y la caída del país, Infeng negó con la cabeza y dijo, ebrio en el campo de batalla, no te burles del rey. A lo largo de la historia, ¿cuántos han regresado de la guerra? Mi segundo hermano está en buen estado ahora. Esa declaración poética y profunda dejó atónitas a Lan Ninzuang y Yan. Ninguna había escuchado jamás versos con tal carga emocional, ni siquiera en los círculos literarios más selectos de la capital. Yan, conmovida a pesar de sí misma, guardó silencio y observó a Infeng con una curiosidad renovada. Comprendiendo que la supervivencia de la humanidad en estos tiempos oscuros descansaba sobre hombros que pagaban un precio altísimo. Hermano mayor, Inan, al ver a Infeng, bajó la espada de hoja estrecha que tenía en la mano. El hombre de cabello negro a su lado también detuvo su larga lanza, saludándolo. Infeng asintió en señal de reconocimiento y luego dijo, necesito que me ayuden con algo. Tras detallar en qué consistía la estructura del abismo pesado, Xin Zheng mostró una sorpresa absoluta al procesar la idea de un entorno de gravedad artificial. Comprendiendo de inmediato la ventaja táctica que representaba para el entrenamiento. Sí, esperen un momento. Dibujaré el diagrama de la formación en este patio. Sigan lo que acabo de decir y preparen los materiales de formación. ¿Hay algún problema?, preguntó Infeng. Con la confirmación de ambos, Infeng tomó una rama y comenzó a trazar el complejo mapa de energía sobre el suelo, cubriendo casi la totalidad del terreno disponible. Yan observaba con escepticismo, esperando el error, pero su expresión cambió drásticamente al ver la velocidad y precisión sobrenatural con la que él ejecutaba los trazos. ¿Cómo puede este tipo dibujar el diagrama de la formación tan rápido? Al finalizar el último símbolo, una vibración extraña recorrió el aire y el viento pareció congelarse. Yan estaba estupefacta, nunca había presenciado una manifestación energética tan clara solo con el dibujo base. Aunque intentaba autoconvencerse de que era una ilusión por la falta de materiales, la duda ya se había instalado en ella. Infeng contempló su obra con orgullo. Con un esfuerzo oculto para manejar el peso del mineral negro que extrajo de su anillo, lo posicionó justo en el eje central de la figura. Para mantener su imagen de indiferencia, tuvo que disimular el temblor de sus músculos al soltar la piedra. Por fin, estaba lista. Infeng escondió su mano derecha, ligeramente temblorosa, tras la espalda y dijo, pueden empezar a colocar los materiales de la formación como les dije. De acuerdo, respondieron Inan y Xin Zheng al unísono. Espera, Infeng se detuvo de repente y salió corriendo del patio ante las miradas perplejas de ambos. Casi comete el error de quedarse dentro.
De haberse activado la presión con el presente, habría terminado aplastado contra el suelo de forma humillante. Una vez a salvo fuera del rango, dio la señal final. Ya está todo bien. Infeng se aclaró la garganta y volvió a gritar. En el momento en que se completó el circuito con los materiales, una onda expansiva de energía invisible inundó el lugar. Tanto Inan como Sinseng sintieron un peso abrumador, como si una montaña hubiera caído sobre sus hombros, obligándolos a encogerse mientras sus rodillas cedían ante la fuerza gravitatoria. Funciona. Inan y Sinseng se miraron, incapaces de ocultar la emoción en sus ojos. A pesar de la fatiga inmediata y el sudor que brotaba por el esfuerzo de mantenerse en pie, la alegría por el éxito de la formación era evidente. Jaan, por su parte, intentó ingresar al área por mera curiosidad, pero la presión la expulsó casi de inmediato, dejándola en un estado de shock total. No lograba procesar cómo un médico literato podía poseer tal maestría en el arte de las formaciones. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Jaan distraídamente. Infeng giró la cabeza y replicó, ¿es tan difícil? ¿No es solo dibujar un diagrama de formación? Ante esa respuesta, Jaan se sumió en un silencio absoluto. Sus años de estudio académico ahora le parecían insignificantes frente a la facilidad con la que este hombre había roto todas sus preconcepciones. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.